En otro programa de La Ley al Alcance de Todos, vamos a seguir con un tema al cual solemos referirnos y ya lo hemos hecho en otros programas y ahora queremos ampliarlo con más datos, que es el tema de los genocidios producidos durante el siglo XX, durante el siglo que hemos pasado, y que son resultados de una omisión de prestar atención a lo que sucede en algunos lugares del mundo, que en realidad esa omisión de cosas que suceden y son terribles, al no prestar atención las sociedades más desarrolladas, los países más poderosos a esa temática, es como que crean una mala escuela, enseñan a algunos países que pueden llegar a ser poderosos en el futuro, o naciones que pueden estar siendo hoy poderosas, a que hay cosas que se pueden hacer, maldades que se pueden realizar, sin que en realidad intervenga el resto del mundo para interesarse por esas cuestiones. Hemos hablado otras veces sobre el genocidio armenio. El genocidio armenio, como ya se ha explicado, es algo que se generó durante la caída de la guerra, de Primera Guerra Mundial, donde se produce la caída, la derrota del Imperio Otomano, en una situación en que el Imperio Otomano era aliado con Alemania, que era a su vez enemiga de Francia, Inglaterra y Rusia, que eran aliados contra Alemania, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, donde Turquía aprovechó ese momento con el éxito, diríamos, dentro de la pérdida de la guerra, ciertos éxitos militares de lo que se denominaban los jóvenes turcos, una serie de oficiales jóvenes, que entre la caída durante el Imperio Otomano propiciaron lo que ellos llamaban la limpieza racial y cultural de Anatolia, principalmente, hacia Anatolia, lo que es hoy Turquía, la península, Anatolia, que a su vez tiene una pequeña parte europea que es Estambul, o Constantinopla originalmente. Bueno, Turquía, como nación ya que quedaba después de la derrota del Imperio Otomano, donde los franceses ocupan Suiza, donde los ingleses ocupan Irak, y se fueron repartiendo las zonas de influencia de ese enorme Imperio Otomano, que era débil, corrupto y políticamente no se le tenía en cuenta. Los europeos decían que Turquía era el Imperio Otomano era el hombre enfermo de Europa, un estado débil, corrupto, y efectivamente lo era, pero tenían un grupo militar con una ambición desenfrenada de poder y una idea racista que consideraba que el tema no era el problema de que el Imperio Otomano se disolviera, no les importaba que Egipto, Siria, Irak, etc. Lo que no querían era que se tocara Anatolia, o sea, la zona que ellos llamaban la Turquía, con una teoría incluso panturquista que adjudicaba que una especie de glorificación del idioma turco y la cultura turca, y hablaban de que se extendía eso y que habían venido de zonas que hoy podrán incluso estar en poder de China o de alguna nación de las que fue parte del imperio o del gobierno de la Unión Soviética. Esta mentalidad era de la limpieza étnica, era que había que eliminar a todo grupo disidente o diferente, una especie de teoría muy similar al mito ario del nazismo. Había una raza superior, que eran ellos, los germanos, diríamos, o los que eran germanos, según el criterio de la ideología del gobierno nazi de ese momento, y ellos pensaban también que Turquía solamente podía admitir los que eran turcos, los que hablaban en turco y los que eran islámicos. Y no les importaba la religión exactamente, había que ser islamista de origen, los cristianos no podían estar ahí como cualquier otra creencia, ni los cristianos, ni los judíos, ni ninguna otra religión. Había que ser islámico aunque no les importara que practicaran o no lo practicaran. Es como a los nazis no les importaba que alguien creyera en religiones orientales o fuera ocultista o lo que sea. El problema es que no fuera judío.
Y por supuesto que no fuera judío, tampoco tenía que ser católico, porque al final los cristianos también descendían de esos judíos. Entonces, lo que había que eliminar era todo lo judío, para lo cual, para los alemanes, todo lo que era colateral o descendiente o parecido a los judíos debía ser eliminado. Los turcos, con el mando de Kemal Atatürk, que era un militar afortunado que logró diplomáticamente y también militarmente que no pudieran dominar la península de Anatolia, dijo o plantearon: nuestros armenios están abajo, atrás, estaban, digamos, para ubicar en el mapa, en Transcaucasia, abajo del Cáucaso, son nuestra frontera, están allá atrás a nuestras espaldas, nos van a traicionar. Si los ingleses nos atacan, ellos van a estar contra nosotros. Ellos son cristianos, ellos no son turcos, tienen otro idioma, tienen otra cultura y aparte tienen plata, que es el famoso tema de los mitos contra los pueblos que hacían dinero porque no les permitían ni estar ni en el gobierno ni ser poseedores de tierra. Entonces, en realidad el mito de que los armenios eran nefastos porque le robaban a los pobres turcos es el mismo, similar como la idea que había en Alemania, que los judíos eran ricos porque le robaban a los alemanes, pero en realidad lo que pasa es que en el proyecto europeo los judíos no podían ser dueños de tierra, y hubo una época que no podían ser funcionarios, salvo que formalmente no fueran judíos, o sea, por ejemplo, se bautizaran en el luteranismo. Por ejemplo, Karl Marx, por ejemplo, era un bautizado por los luteranos, eran judíos, pero bueno, pero ya el nazismo no admitía ni eso. Tanto es así que recuérdense que para salvar muchos judíos de Italia, de Roma, se extendieron falsos partidas de bautismo para que los alemanes venían y decían: estos no son judíos. No les importaba que fueran cristianos, también empezaban a matarlos después, pero en realidad se aseguraban en principio de que no eran judíos. Entonces la limpieza étnica fue terrible, porque incluso los alemanes oficiales jóvenes vieron cómo se hacía un genocidio. ¿Y cómo lo ejecutaron? Mataron primero a todos los dirigentes que vivían en Estambul, profesores, abogados, ingenieros, hombres de la cultura, músicos, pintores. Había que matar a todos los que eran culturalmente importantes, que vivían en la parte europea. Primero matan a esos, que eran muchos, y después matan a todos. ¿Cómo los matan? Con la simulación de la deportación. Le decían que para seguridad tenían que trasladarse, creaban grandes columnas humanas donde los hacían marchar hacia, dice, ustedes en Siria van a estar salvos, que era como cuando tomaban a los judíos en Europa, los subían a unos trenes y le decían que le iban a llevar a un lugar seguro. En realidad no iban a ningún lugar seguro, iban a matarlos, pero Turquía no tenía ferrocarril, los hacían caminar. Muchos oficiales alemanes jóvenes fueron testigos de eso. Los hacían marchar hasta que se extenuaban, marchaban sobre el desierto, al que caía lo mataban. Mataron chicos, mujeres, violaron mujeres, mataron niños, al que se caía lo mataban. Algunos lograban escaparse, algunos lograban la piedad de alguna familia turca que lo sabía, buena gente que los protegía, los que podían salirse de la fila y se escapaban, pero en general mataron, en el fondo terminaron muriendo 1,5 millones de personas en esa situación. Pero también, y lo que no está claro, es que hubo un genocidio contra los griegos. ¿Dónde vivían los griegos? Los griegos vivían en el sur de la península de Anatolia, vivían de 2500 años antes. Se llaman griegos pónticos, eran griegos de la Grecia antigua. Esos griegos, que después fueron cristianos ortodoxos griegos, con una iglesia ortodoxa diferente a la armenia, pero similar en las cosas básicas de sus creencias, esos vivían en la zona sur, en el sur de la península de Anatolia, en la costa del mar. ¿Qué hicieron? Como resultado de todo el tema de la guerra y mientras mataban a los armenios, también mataron a 300.000 griegos y después hicieron una especie de negocio con Grecia y decían, bueno, vamos a hacer, y el mundo lo entendió así, como que iban a hacer una transferencia pacífica de poblaciones para evitar problemas. Entonces, había 350.000 turcos más o menos en Grecia, que no estaban muy conformes como estaba, pero había 2 millones de griegos en el sur de Turquía. Deportaron a todos en el año 1922 y los mandaron a todos a Grecia, que era un país de 5 millones de habitantes. Con lo cual crearon una situación de conflicto y miseria espantosa, porque no estaban bien los 5 millones y con 2 millones más era imposible que pudieran vivir. Eso generó la diáspora griega. La diáspora griega
en masa fue que esa gente no podía vivir en Grecia, porque no había trabajo para todo, el lugar para todos. ¿Y qué hizo el poder turco? Ocupó todas las ciudades que habían construido los griegos y se le entregaron a población turca, a esos 350.000, pero todos, como en el genocidio griego, le sacaron todo lo que tenían. Quiere decir, los que vinieron a los países, a los Estados Unidos, a Sudamérica, o donde se pudieran escapar, tenían que salir sin nada. Las propiedades las habían perdido, las casas eran ocupadas por otros, todos los bienes que no podían llevar en una valija se los sacaban, y por supuesto fueron robados todo su dinero y todas sus pertenencias. O sea, cuando estamos hablando del genocidio griego, tenemos que darnos cuenta que sucede al mismo tiempo que el genocidio armenio. Y es un tema que debe ser enseñado, estos ambos genocidios, debe ser parte de la cultura de educación de un alumno primario o secundario, porque si no sabemos lo que pasó y no sabemos los métodos que se han usado para lograr estas cosas, esas cosas pueden seguir sucediendo o nos olvidamos de las características que tuvieron. Se aprovechó una situación de guerra para eliminar a los que no nos gustaban. Es decir, a los que no nos gustaban, es decir, visto desde el punto de vista de los que tenían el poder. Esa gente que ejercía el poder había establecido un Estado civilizado, teóricamente. Es decir, ¿por qué? Porque Kemal Atatürk no hizo un fundamentalismo islámico. Al revés, obligó a que se cortaran la barba que usaban los musulmanes, obligó a que se sacaran el turbante, que se pusieran un gorro tipo occidental. La gente se vestía con saco y corbata, todo muy bien. Pero si no eras turco, no eras islámico, no hablabas turco, eras un enemigo y tenías que irte o te liquidaban. O sea que griegos, armenios, y por ahí más arriba todavía está esa cuestión, los del Kurdistán eran todos enemigos que había que eliminar. Si no nos podían eliminar todos juntos, trataban de hacerlo con paciencia, pero el Estado actual turco, no los turcos, no estamos hablando para crear un racismo al revés. El poder turco, igual que decimos, todos no eran Hitler, todos no eran el partido nazi. Los mismos soldados alemanes de la Wehrmacht, hay muchísimos jefes incluso que fueron absueltos de crímenes de guerra en juicios. El mismo general, por ejemplo, Guderian, que es un apellido de origen armenio, que era un prusiano, y otro mariscal Manstein, creo que eran muy buenos militares de la Wehrmacht. Cuando se crea Alemania Occidental, los ponen a ellos como instructores del nuevo ejército, el nuevo ejército, no contaminado nazismo, que tenía Alemania, con un número limitado de soldados, pero creaba un ejército. Quiere decir que no todos eran nazis, no todos eran criminales, no todos eran genocidas. En Turquía es lo mismo, no hablemos del pueblo turco. Estamos hablando de que incluso en Turquía actual, con el poder actual, con Erdogan, que tiene una especie de facultad, o creo que piensa ser una especie de gobernante perpetuo, o sea, ha querido como una especie de continuidad, no sé si constitucional o no, tengo que estudiarlo eso, pero aparentemente es como que Erdogan piensa quedarse. O sea, no importa si hay elecciones o no, él será un jefe perpetuamente reelegido. Entonces, estamos ante un país peligroso, que militarmente es fuerte y que tiene dos cuentas pendientes. Tiene una cuenta de memoria, justicia y reparación con los armenios y tiene otra cuenta de memoria, justicia y reparación con los griegos. En la medida que ambas diásporas hagan presente este tema, en Estados Unidos algunos estados, New Jersey entre ellos, ha reconocido como estado de que los griegos fueron víctimas de un genocidio. Hubo políticos importantes de origen griego, Michael Dukakis, que fue candidato a presidente, un alcalde de Nueva York, un gobernador del estado de Nueva York, Patakis, por ejemplo, su apellido griego, y hay una colonia griega importante, pero a diferencia de los armenios no han logrado todavía compaginarse para plantear ese tema nacional. Porque ese tema nacional significa que Europa está advirtiendo lo que llamaba Europa, que pensamos que Europa occidental la pensamos en función de Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, no, pero Europa, que también tiene por los países del sur, entre los cuales está incluido Grecia, tiene cuestiones complicadas con un Estado cercano, con el poder de un Estado cercano, que es un poderoso
tiene un poderoso ejército y a su vez está en alianzas importantes con el propio Estados Unidos. Turquía, hay que recordar aquel famoso tema de los misiles, o sea, en la época de Kennedy los rusos tenían misiles en Cuba y los norteamericanos tenían misiles en Turquía. Unos apuntaban a Estados Unidos, otros apuntaban a la Unión Soviética. Entonces el acuerdo fue sacar los misiles de Turquía y yo saco los misiles de Cuba, y efectivamente se cumplió y se generó una paz armada de años. Pero hoy en día el ejército turco y el gobierno turco sigue teniendo tal poder y tal negacionismo de lo que hizo, que hoy en día corre peligro la vida del turco que osa decir que Turquía cometió un genocidio. Sería lo mismo que si hoy en Alemania correría un riesgo de muerte el que dijera acá nosotros cometimos un genocidio o los nazis cometieron un genocidio. Ese es el tema que debe ampliarse y explicarse, porque estas dos culturas, una antiquísima, las dos antiquísimas, la armenia de 3.000 años y la griega de 3.000 años, de dos culturas que tienen mucho para aportar de sus tradiciones y de sus historias, están en este momento en situaciones de países empobrecidos y de que se le da poca atención internacional. Mientras que Turquía, con una diplomacia muy hábil, está tratando de acercarse a los poderes que manejan el mundo en este momento, y en este momento, acercándose a Estados Unidos, por ejemplo, Turquía apoya a grupos talibanes, como hizo Estados Unidos en su momento, o extremistas islámicos, extremistas terribles, que son anticultura de cualquier clase, son destructores de edificios, hasta de religiones, porque si encuentran estatuas de Buda la destruyen, si encuentran iglesias ortodoxas la destruyen, destruyen todo lo que no son, ellos creen que debe ser. Entonces, esos grupos terroristas hoy son apoyados con dinero y con armas y con instructores turcos. Desgraciadamente, con la participación a veces complicada de Estados Unidos, que por sus cuestiones con la Unión Soviética antes y con la Rusia actual ahora, termina a veces implicada también en favorecer bandos o bandas que están en esta situación. Pero el Estado turco actual, no los turcos, no las personas comunes turcas, todos aquellos que forman parte del Estado turco militarista, racista, fascista actual, que no admite la disidencia, son un problema. Porque son un problema porque están en una parte del mundo donde el tema es, ¿va a subsistir la diferencia ahí? ¿Va a poder vivir en paz los que son ortodoxos, los que son judíos, los que son evangélicos, los que son católicos, los que son incluso los kurdos que tienen una religión islámica un poco distinta? No, el tema es que no pueden vivir en paz. El proyecto es la exterminación. La exterminación o la deportación. Hay que irse o te matamos. De hecho, se están yendo y están desapareciendo los núcleos que hicieron, digamos, aceptable la civilización occidental y la clásica y la mundial, y fueron un aporte importante para el Imperio Otomano en sus buenos tiempos, incluso para Turquía, sacando esta cuestión de ese racismo y ese fanatismo de exclusividad que tiene. Entonces, es decir, en esto de la ley que alcance de todo, estamos diciendo, hay que entender también lo que pasa en el mundo para darnos cuenta de que nuestra educación la educación de nuestros hijos, el conocimiento propio debe abarcar el mundo, porque en este mundo llamado globalizado debe interesarnos todo lo que está pasando, que puede ser un mal ejemplo para que en otro momento, en otros lugares, primero no abandonar a los que están en peligro ahora, pero segundo es no permitir que en otros lugares surjan pensamientos y conductas similares de los cuales nos hagamos los distraídos, no nos demos cuenta, estemos preocupados en otra cosa, y nos damos cuenta que a lo mejor en un país americano, en un país cualquiera, mañana podría pasar en México, Brasil, o Venezuela, o cualquier nación, a nosotros puede pasar, un grupo determinado
con apariencia democrática, porque Turquía tiene un parlamento, tiene un presidente y votan, pero en algún momento los que votan deciden, los que están en el poder deciden quedarse, deciden funcionar al tipo partido único y poder único, y entonces el peligro se hace más grande porque no parecen que van a hacer lo que están haciendo. Era como Hitler no parecía que iba a hacer lo que estaba haciendo. Cuando llega, parece un gobernante moderno que hace lindas autopistas y que no quiere pagar la deuda externa. Y tanto así que Hitler y Mussolini fueron también tapas de Time cuando sacaban las personas famosas del mundo. O sea, la revista Time, que en su momento era tan importante como los diarios norteamericanos de hoy, etc., en algún momento vieron las caras positivas de esos señores y no se dieron cuenta de lo que representaban. Entonces, terminamos por hoy con este tema, pero recordemos, el tema de los genocidios paralelos de armenios y griegos es un tema que debe ser motivo de reflexión y sobre todo en un país que por su constitución nacional es para que todos los habitantes del mundo puedan vivir en paz y libertad en su territorio. Gracias.